Voy a contaros el tema de la conversación con la doctora, a ver si consigo ser rápida, porque me enrollo como las persianas. Os pongo en situación primero. La doctora a la que fui con Roberto el martes de esta semana es la misma doctora que llevaba a Rosalie antes de tener el diagnóstico del síndrome. Esta doctora es la que había llevado a Rosalie desde los 2 meses hasta el año y 4 meses, 3 meses más o menos. Esta doctora nos mandó pruebas genéticas. Nos mandó una RAI, nos mandó cariotipos, nos mandó X frágil. Nos lo mandó a raíz de que Rosalie no se podía sentar, es decir, pues yo creo más o menos Rosalie tendría unos 9, 10 meses, más o menos. No, un poquito más, 10, 11 meses es cuando ella nos pide por primera vez estas pruebas. Ella no nos explica lo que es, nos da un volante, nos dice que como nos da un volante de atención temprana, vamos a fisio de atención temprana para el tema del sentado, y nos da otro volante con otras analíticas y nos da otro volante con la analítica del síndrome, vamos, de la RAI, cariotipo y X frágil. Yo en ese momento, ni Rubén sabíamos qué era eso. Yo lo único que escuché es, vamos a ver, vamos a trabajar el tema del sentado y vamos a ver si está pasando algo. Ya está. Yo no hago preguntas porque si yo parto de que yo no tengo ni idea, ¿no?, de lo que me está contando, tampoco sé qué preguntas podría hacer porque no tengo ni idea de lo que me está pidiendo. Yo veo analíticas y ya está, tampoco le di mucha importancia. Entonces cogimos cita, tal, y Adeslas, el laboratorio donde fuimos a hacer la analítica, nos dice que es a la RAI que necesita autorización. Entonces llamamos a Adeslas, que es el seguro que tenemos, y nos lo rechazan. Entonces, en este transcurso, pues cogimos cita para el mes siguiente. Entonces, mientras la hacen analítica, nos rechazan, preguntamos qué necesita, nos dicen que un informe explicando por qué necesita esa analítica. Volvemos a ver a la doctora y esta vez fue Rubén y le pregunta directamente, bueno, la niña en ese transcurso consigue el sentado. Entonces le pregunta directamente a Rubén si eso es necesario porque le han rechazado la analítica. Que si realmente es necesario, pues que lo luchamos, pero que le diga. Él dijo que no era necesario, ¿no? Un poco como la señal de alarma era el que no conseguía sentarse y consiguió sentarse, pues como que perdió un poco de, ¿sabes?, de sentido la analítica para ella. Y esa fue la primera vez que nos pide esa analítica. Sí que le hacen cariotipos, la de cariotipos sí que se la hacen sin autorización ni nada. Sale todo bien, analíticas todo bien. Y bueno, analítica sale aminoácidos raros y demás que vuelven a repetir, no sé, ahí entramos en un círculo vicioso muy complicado, pero bueno. Llegamos a noviembre, esto pasa en junio más o menos, llegamos a noviembre, Rosalie ingresa en otro hospital de urgencias porque bueno, está muy malita, con una fiebre, con una infección vírica, bacteriana, estaba muy malita, con mucha fiebre. Y bueno, en una de estas revisiones de una de las pediatras de planta pasa y me dice que Rosalie tiene rasgos dismórficos. Que si no le habíamos hecho ninguna prueba genética. Es la primera vez que yo escucho esas dos palabras juntas, rasgos dismórficos. A mí ya no se me olvida. Pero bueno, a raíz de eso, al día siguiente justo da la casualidad que teníamos cita con la pediatra, su pediatra, con esta mujer, y en vez de anularla, lo que hago es cambiarla a telefónica. Entonces la llamo por teléfono, me llama por teléfono y la digo, ¿no?, que está ingresada Rosalie, que me han dicho esto de los rasgos dismórficos y no sé muy bien a qué se refiere. Y que teníamos que hacer pruebas genéticas. Y entonces me dice que efectivamente que Rosalie tiene rasgos dismórficos y que es una de las razones por las que ella había pedido las analíticas genéticas. Entonces yo ahí es como, ¿no?, como si de repente me hubieran hablado en arameo hasta ese momento y de repente me hablan, ¿no?, en castellano, porque yo hasta ese momento no había percibido
que mi hija podría tener características compatibles con un síndrome genético. Es la primera vez que yo escucho realmente esa parte, ¿no? Y es de parte de la doctora, después de que la otra es como la que destapa, ¿no? Y ya una vez que la ha destapado es como que se siente aliviada para poder contarme, pues, ¿no? Pero le pregunta, ¿pero a qué te refieres, no? Entonces me enumera, pues, unas cositas, ¿no? Como que, pues, la fosa sacra que tiene, el que no tenga osificadas las vértebras, el que haya sido un CIR, el que esté en percentil bajo, que él tenga rasgos dimórficos, ¿no? Como empieza a soltar como pequeñas cositas de esto. Entonces, pues nada, la pedimos un informe y tal. Y es verdad que ya volví a verla pues ya cuando estaba embarazada de Roberto, que fui llorando, pidiendo un informe para ver si nos conseguían pasar el exoma clínico por ADESLAS, no tener que abonarlo de manera totalmente privada. Y ella ya no supo nada del diagnóstico de Rosalie, ni supo nada más de nosotros hasta el martes que volví con Roberto. Yo no tengo la sensación de que fuera una mala profesional, yo tengo la sensación de que no nos dijo claro lo que ella sospechaba. Yo no digo que nos tendría que haber dicho desde el principio, vuestra hija tiene un síndrome genético. O sea, no creo que tampoco fuera eso, ¿no? Pero yo creo que un punto gris quizás sí que hubiera sido necesario, ¿no? Porque cuando ella emite los volantes y ella piensa que hay sospechas por ahí, quizás, ¿no? Decirnos, mira, puede ser que no sea nada, pero le vamos a pedir estas pruebas genéticas porque hay síndromes genéticos que cursan con retrasos y que, bueno, pues hay pocas señales, pero están ahí y necesitamos descartarlo. Ya está, eso hubiera sido lo que yo hubiera necesitado para darme cuenta de que aquello iba en serio y era importante y realmente haber sido claro. Eso era lo que yo creo que le faltó a esta doctora, no le faltó el resto de cosas. Ella buscó, ella miró, ella pidió, ¿sabes? Ella puso medios para las cosas que estaban pasando. O sea, de verdad que ella lo hizo, esa parte la hizo bien, pero la parte de comunicación con nosotros no. La conversación de este martes con ella, yo la explico, bueno, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Con Rosalie, el diagnóstico, en qué consiste y demás. Y yo la digo que tengo la sensación de que ella no nos explicó realmente porque ella sí que sospechaba. Yo le pregunté, pero sí sospechabas, ¿no? De que ella pudiera tener. Me dijo que sí. Y le pregunté que por qué no lo había contado. Que tengo la sensación de que si nos lo hubiera dicho de una manera más clara, nosotros hubiéramos puesto más medios para llegar a la analítica antes. Y ella me dijo que sí, que podría haber sido más clara, pero que es verdad que hay síndromes como muy llamativos, que enseguida, ¿no? Como que hay retrasos como muy llamativos, muy marcados, que no era el caso de Rosalie, que Rosalie era como pequeñas pinceladas y que, bueno, que asustar, ¿no? O alarmar quizás de manera gratuita, pues que no era su modo de hacerlo. Y yo le dije directamente que yo hubiera necesitado que ella me hubiera dicho, porque tengo la sensación de que se nos desatendió, ¿no? Que no hubo la suficiente información y que luego, ¿no? La sensación que nosotros tuvimos de la información llega por una doctora que no es la nuestra. Eso crea una, ¿sabes? Una brecha o un dolor, no sé cómo decirlo. Y me dio la razón, o sea, no hubo, o sea, yo no creo que esta mujer fuera mala profesional y tengo la sensación de que lo hiciera mal médicamente hablando, pero ella también reconoce que podría haber sido más clara, ¿no? Y entonces me preguntó que por qué pensaba que hubiera cambiado, o sea, que si hubiera cambiado algo. Entonces le dije que creo que quizás hubiéramos llegado al camino antes. Entonces me hizo la pregunta, ¿no? ¿Y qué hubiera cambiado de haber tenido el camino antes? Y le digo, pues a lo mejor nada. La verdad es esa, ¿no? Pero bueno, o sea, quedaba ese dolor de que yo necesitaba decirla, que yo hubiera necesitado que ella hubiera sido más clara y que mira, ¿no? O sea, sin alarmar y mira, ¿no? Había un síndrome genético muy raro, que yo nunca le hubiera pedido que hubiera sabido el síndrome, o sea, es imposible, ¿no? Pero que no
pero que no dejarnos, ¿no?, desatendidos a nivel de comunicación y explicación, que no me gustó y no me sentí bien.